Y con esa forma tan particular y recurriendo a la biblioteca del penal, con mapas de esa ciudad de Estados Unidos, guías turísticas, etcétera, escribe 10% de tu vida. ¿Cómo es esto posible? Sobre todo porque Conteri siempre fue, desde el primer momento, un escritor con un estilo bien definido, que es el estilo del bricoleur, es decir, aquel que toma lo que ya existe para reciclarlo y darle otra finalidad. Su literatura es una literatura a partir de la literatura ya hecha. Y esto que es más común quizá en las artes plásticas, donde nosotros vemos cómo de un pedazo de chatarra o de un fierro viejo se termina haciendo una escultura que es algo nuevo, algo distinto y que puede ser algo muy bello. En la literatura es Conteri quien más lo realiza, por lo menos en las letras nacionales. Es un bricoleur en todo sentido de la palabra, y entonces en sus novelas existe la capacidad de fagocitar una enorme cantidad de materiales, de textos de la más variada índole. Desde un afiche, desde un texto publicitario, una audición radial, un poema. Lo más diverso puede ser integrado al desarrollo de una novela. Y eso es fundamentalmente lo que hace Conteri, lo que reafirma, yo creo, a partir de su escritura en el Penal de Libertad. Una segunda obra que quiero señalar es Round Trip, que está inspirada sin duda en la obra de Jack Kerouac, y donde Conteri reconstruye un viaje que realmente había hecho, lo reconstruye en base a su memoria y también en base a los materiales que le proporciona la biblioteca del Penal de Libertad. Es un viaje por Europa, prácticamente se recorre, si yo mal no recuerdo, Francia, Italia, pero se continúa después por Europa Oriental hasta terminar en Estambul y en Constantinopla. Se pasa por Grecia, se pasa por Atenas también. Es un viaje cultural, un diálogo permanente de los personajes, una novela que también en sus diálogos hace recordar a Hemingway. Round Trip también fue elaborada en el Penal de Libertad y publicada muchos años después. Quizá Uruguay se encontró con que el hecho de que Conteri al salir de la cárcel volviera nuevamente a Estados Unidos a ejercer como profesor, hizo que muchos libros se publicaran acá con cierto atraso. Por ejemplo, 10% de tu vida se publica cuando ya habían salido novelas policiales de Rompone, de Prego. Entonces es difícil decir que sea Conteri el iniciador. El libro de viajes, por supuesto, existió siempre, pero en este caso, en este libro tan particular, escrito en una cárcel, tratándose de un viaje, ahí está clara la literatura de evasión, la literatura de fuga. Es publicado muchos años después de haber sido escrito. Una tercera obra, están los relatos que van a dar lugar al libro La Cifra Anónima, 4 textos que merecerán al año, a los 2 años de haber salido en libertad Conteri, de que recibiera el premio Casa de las Américas.
entre esos 4 relatos que conforman la cifra anónima está también En el límite, un texto al cual me quiero referir y que también tiene que ver con la narrativa policial. En el límite se sitúa a dos ex militantes que se han exiliado en Europa, 2 ex guerrilleros que pierden la brújula y terminan realizando rapiñas, robos en Europa para su propia cuenta. Acciones armadas espectaculares, pero con una finalidad por la de ellos, y que terminan siendo captados por la mafia marsellesa. Es un relato largo, realmente vibrante, y que también tiene que ver con esta narrativa policial en la que incursiona Conteris y que yo creo que es en buena medida inaugural en la literatura uruguaya. Al campamento de los griegos. Y entonces ese personaje se llama Dolón. El capítulo en el que cuenta su historia, que es el único capítulo, el único canto del libro donde él aparece, se llama Dolonía. Y ese poema que yo escribí comienza así. Recuerdan a Dolón, era un soldado del ejército de Héctor, insurgente, luchó contra el destino y contra aqueos combatiendo a su Troya, defendiendo a su Troya combatiente, exacto. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Conteris tenía además el bagaje de la dramaturgia, era un autor de obras de teatro. Ya había sido reconocido en ese sentido por su obra El asesinato de Malcolm X, que también recibió el premio Casa de las Américas, y también en el penal escribió alguna obra de teatro que alguna vez se representó en el Centro Cultural de España. Con los años, liberado en 1985, durante la amnistía, ya lo dije, Conteris se marcha de nuevo a Estados Unidos, vuelve ocasionalmente aquí a presentar algunos de sus libros y se viene definitivamente hará unos 20 años, se instala definitivamente en Montevideo y ahí escribe una obra muy interesante que se llama Oscura Memoria del Sur, en donde va a dar testimonio de su pasaje por la cárcel. Pero no lo hace solo. Oscura Memoria del Sur es realmente una novela compleja, laberíntica, es una especie de palincesto donde se funden obras anteriores de Conteris para dar lugar a un paisaje abigarrado, también con cierta diversidad estilística. Es decir, Conteris reconstruye alternándolos, reescribe la novela Cono Sur, reescribe Virginia en flashback y va insertando, alternando dentro de ellas su texto testimonial de cómo fue detenido, de cómo fue la experiencia de su vida en la cárcel. Y allí, en esta tercera capa, diríamos, de ese palincesto, incluye la dolonía, o su versión de la dolonía, aquella hoja que yo le viera casualmente cuando él llega al penal de Libertad en el año 77. Como se puede ver, el texto de Oscura Memoria del Sur es sumamente compleja. Es un testimonio que va unido a novelas y que realmente forman un texto muy singular. Después Conteris escribe Cuarteto, donde, muy interesante, incluye experiencias de su militancia y allí cuenta cómo, por ejemplo, participa en traer el dinero que se había expropiado en el Casino San Rafael en Punta del Este.
acción del MLN de sus primeros años. Ese dinero quedó en los primer momento en Punta del Este, porque había que asegurar la salida de los compañeros y de los militantes, de los guerrilleros, y ese dinero podía significar, podía delatar, ser la ruina, digamos. Podía perfectamente quien lo tenía quedar marcado por su participación. Así que ese dinero queda en Punta del Este y después hay que ir a buscarlo, traerlo a Montevideo. Y entonces es allí donde aparece Conteris y aparece también el escritor Jorge Musto. Repito, vive todavía en París, nonagenario, los dos integrantes de la revista Prólogo, y son designados para esta tarea, y la realizan de un modo muy particular. La realizan en un auto del cual sencillamente nadie se iba a fijar, unos autitos que existieron en los años 60, muy pequeñitos, que se les decían cucarachas o algo así, que la única puerta estaba en la parte delantera. Yo no recuerdo el nombre porque soy totalmente ignorante de autos, pero en ese auto insignificante, para nada atrayente, que además no podía desarrollar mucha velocidad, es que ambos traen el dinero expropiado del Casino San Rafael. Hay algunos incidentes en el camino, bueno, eso no interesa mayormente. Conteris se dedica también a obras de algún modo autobiográficas en sus últimos libros. Escribe algunos más después de estos, pero yo me quiero quedar con esta figura tan particular, centrándome fundamentalmente en los libros que tuvieron que ver con su compromiso político, con su pasaje con la cárcel y con su testimonio. Bueno, y hoy nos ha dejado, luego de una vida larga, intensa, y que ha dado lugar a obras que de algún modo van a permanecer en la literatura uruguaya, aunque a muchos hoy les pueda parecer también constreñidas dentro de cierto margen de tiempo y no parezcan tan modernas como quisiéramos. Confinamiento, de soledad absoluta, en que no tenía comunicación con nadie, con mis familiares, ni que no tenía ni lápiz ni papel, pude salvarme del desequilibrio y de una posible locura escribiendo mentalmente un poema de 168 estrofas que logré memorizar.